Desde hace mucho tiempo, Disney Animation ha querido desarrollar sus mágicas historias, destacando las diversas culturas alrededor del mundo. Su más reciente película se fijó en Colombia, y como colombiano me siento muy orgulloso. Sí, les hablo de Encanto, una película que ha batido récords en taquilla, que además me dejó muy emocionado. La vi y realmente pude ver a detalle la cultura de mi país plasmada en cada escena. La animación es impecable, la música es única y el doblaje de las voces es maravilloso, hecho con actores colombianos que dejaron muy en alto nuestros acentos y nuestra cultura. Una de las actrices protagonistas de esta historia es Daniela Sierra, una paisa que hoy por hoy es una de las voces en el mundo de la locución y el doblaje más reconocidas. Su talento está a otro nivel y nos contará en este episodio pequeños detalles detrás de cámaras de lo que fue grabar las voces para esta película. Daniela Sierra, mi invitada en el último capítulo del 2021 en I Can Do It. Bienvenidos. Señoras y señores, con ustedes Daniela Sierra. Hola Dani, ¿cómo estás? Hello John, muy bien, ¿y tú? No, muy feliz, de verdad que súper contento de poderte tener aquí en el podcast. Yo también muy emocionada, ya lo teníamos planeado hace rato y por fin pudimos hacerlo. Me alegra mucho estar aquí. Sí, porque yo tenía el sueño de que cuando saliera la película Encanto, lanzar el podcast, pero por cuestiones de confidencialidad no habíamos podido hablar, ¿no? Claro, para poder contar más cositas, no teníamos autorizado todavía mencionar mucha cosa, pero ya estamos en la fecha legal para poder hacerlo. Excelente. Dani, pues bueno, yo en la introducción les contaba a nuestros escuchas y a las personas que nos ven qué es Encanto, cómo llegó esto, pero tú eres una de las protagonistas de la historia, tú estás detrás doblando a Milagros, ¿verdad? A Dolores, sí. A Dolores. Dolores Madrigal, Milagros es como una combinación del nombre y el apellido, sí. Dolores Madrigal. ¿Cómo llega esta historia a ti? ¿Cómo sucede? Todos sabemos que eres actriz de doblaje, locutora, pero ¿cómo sucede este llamado? ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese quiebre, ese punto de quiebre que tú vas en tu vida normal y te dicen, hola Daniela, es que queremos que seas una voz de Disney? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó, eso fue más o menos hace unos 3 meses que la producción de la peli y toda la gente encargada del doblaje que se gestionó desde México empezaron a hacer el reclutamiento o la búsqueda de todo el talento del reparto para el doblaje en español, cuando la producción de Disney decidió que iba a hacer un doblaje 100% con talento colombiano. Y recuerdo que durante esos días, como que por distintos lugares me empezaron a llegar como solicitudes de enviar el mismo material, pero yo no sabía para qué era y nadie me decía, era como que Dani, que si me puedes compartir una muestra de voz, tu reel de canto, tu reel de actuación, un reel de narración de tus voces. Y yo le mandaba uno, le mandaba otro, y en cuestión de 4 días me llegó como esa solicitud alrededor de unas 5 o 6 veces. Y yo como, ok, pero ¿qué está pasando? Nadie me decía para qué. Días después, pues me contactan de Disney, del estudio que estaba encargado del doblaje en México, que en este caso es Taller Acústico. Pues nada, me dijeron que querían testear mi voz y castearme para uno de los personajes. Ahí empezó como el proceso junto a ellos. Fue una serie de castings, unos de diálogos y otros de canto, con directores distintos que querían pues obviamente chequear las habilidades y ver mi voz cómo podía hacer match con ciertos personajes. Y pues ahí arrancó como todo este proceso deshumano que después fue evolucionando y bueno, ya más adelante te contaré más cosas que hice con ellos, pero básicamente así empezó como este proceso de casting y la convocatoria inicial para empezar a ser parte de este proceso de Encanto. Tremendo. Y para ti, personalmente, ¿eso qué significó? Porque sí, yo sé que has hecho proyectos grandísimos, eres la voz de muchísimas marcas, no solamente en Colombia, sino en América, la voz de canales de televisión, pero esto ya es otro nivel, esto es como que el sueño de toda persona, incluso que ni siquiera sabe doblaje o locución, siempre han querido estar en una película de Disney. Entonces, para ti, ¿qué significó eso? No, para mí fue una locura, y yo creo que es un sueño tan alto de los que pues todo artista de voz tiene, así como tú lo dices, que
que yo creo que la ilusión y el desencanto eran necesarios desde el inicio para uno no amarrarse a la idea de que eso tenía que pasar porque si no la decepción hubiera sido muy grande. Pero claro, yo tenía ahí mucha expectativa, era imposible no tenerlo porque es un sueño grande, es hacer parte de Disney, de una producción de este tamaño, de una producción que se trata puntualmente de mi país de origen, que exalta cosas tan importantes y tan hermosas del lugar donde uno nació, y ser considerada sencillamente para que me dieran el chance de siquiera poder hacer los castings, para mí era una locura, era como estar alucinando todo el tiempo, era como esto no está pasando, y a la vez como vivir la ilusión y darme el gusto como de me voy a ilusionar con esto porque la vivencia es lo que yo quería permitirme vivir, como los nervios, no sé, la imaginación de eso, si llegara a pasar, cómo sería, cómo todo, querer ser parte de ese proceso, me di la oportunidad como de vivirlo y también al mismo tiempo uno se aterriza y uno dice, tranquila, esto es solo un casting, como cualquiera, o sea, puede pasar, puede no pasar, tranquila. Puede que no me llamen, pero puede es que no me Disney. llamen. Total, entonces, al mismo tiempo era como la ilusión y la desilusión al tiempo, como me divorcio de la idea, pero también me ilusiono y me doy el permiso de vivirlo. Y sin duda, obviamente, ya cuando la peli sale, la ves en cine, está todo el mundo ya dispuesto a verla y con ganas de verla, porque pues hay países en donde ya no hay boletería por un buen rato. Es alucinante, pero el proceso lo fue aún más. Fue muy bonito recorrer todo el tiempo de la producción del doblaje de la peli. Claro. Sí, una locura total, hermoso. Bueno, y entremos en esos detallitos. De esos detallitos ya nos cuentas cómo te fue el llamado, todo, pero esos detallitos pequeños, ¿qué fue lo que más te pareció impactante durante este proceso? ¿Hiciste solamente la voz? ¿Cantaste varias canciones de la película? Bueno, hay varios puntos en los que fui parte de esta producción. Inicialmente iba a hacer las voces que de hecho están en la película. Yo hago voces adicionales de mujeres, de la señora Osma, voces cantadas y habladas de personajes secundarios del reparto de doblaje, y además soy la voz de Dolores Madrigal, que es una de las, digamos, de los personajes del núcleo familiar cerrado, como de esos personajes principales que son la familia Madrigal, sí, alrededor de la cual gira toda la trama de la peli. Pero también tuve la oportunidad y el honor de hacer parte de esta producción desde la búsqueda del resto del reparto del doblaje. Fui convocada por Disney para apoyarlos en esa parte del proceso. Eso fue muy al inicio, cuando yo estaba también haciendo mis pruebas de voz. A la par también estaba pasando los otros potenciales actores y actrices y cantantes para hacer el doblaje al español, y eso ya quedaba en manos de Disney, pero trabajar, digamos, para ellos y apoyarlos en ese proceso fue supremamente valioso para mí, porque, bueno, no lo estaba haciendo solo desde el lado de talento de voz y de artista, sino hacer parte de esto, poder tener en el radar talentos increíbles para los que toda la vida ha sido un sueño, así como lo ha sido para mí ser parte de una producción como Disney, pensar en esos talentos para cada rol que me solicitaban, entregar algunas opciones. Eso ya quedaba en manos de ellos y obviamente ellos ya decidían todo lo de la dirección de casting, pero eso fue un honor y fue también una labor ardua, porque Claro. había que pensar en muchas cosas. Tenían que ser talentos de pues, múltiples amenazas, como se llama en teatro musical, de triple amenaza. En este caso no tenían que bailar, pero sí cantar y actuar con la voz. Cada rol era muy particular, había que obedecer a unas directrices, pues a unos rangos de edad, a unos rasgos de carácter, de temperamento, de lo que se imaginaban para el doblaje en español de ese personaje particular. Y todo eso tenía yo que seguirlo como para poder tener en cuenta los talentos que podían ser potencialmente parte del proyecto. Entonces eso también fue otra cosa absolutamente increíble, y que ellos también confiaran y depositaran en mí esa labor para que este doblaje al español pueda ser lo que
hoy es. La verdad eso también fue increíble. Todavía no lo he mencionado mucho por ahí, pero pues porque quiero contar primero que soy Dolores y está en este momento como el lanzamiento de la peli, pero sin duda es algo que me honra mucho y que de alguna manera es algo que he venido haciendo para otras producciones previas a la peli y en donde estoy proyectándome un poco más en los meses venideros, en trabajar en dirección de casting y dirección de actores, que es un poco lo que estoy haciendo cada vez más mes a mes. Bueno, me extendí en esta pregunta, pero es que... No, pero igual, eso es lo que quieres seguir haciendo, pero pues en la hoja de vida ya tienes que hiciste dirección de casting para Disney. Nada y más. bueno, no, dirección no, pero sí apoyarlos en la búsqueda de ese talento que, claro, ellos son unos másters y son absolutamente conocedores de cómo se mueve la industria de las voces, en donde siempre se ha trabajado con las voces para el Increíble. doblaje de Disney, pero en Colombia digamos que sí requerían de ese apoyo, de alguien que conociera el mercado desde adentro y supiera qué voces estaban activas, qué voces podían hacer qué cosas, y bueno, ahí fue cuando me hicieron el llamado. Y además que la película cuenta, para la gente que nos escucha de otras partes de Colombia, cuenta con unos de los actores y talentos grandísimos y súper reconocidos aquí en Colombia. O sea que tú tuviste el contacto con Janet Waldman, con María Cecilia Botero, con esos artistas que hicieron No parte de la peli. No, había unos, es decir, la producción ya estaba, las voces originales de inglés, muchos de ellos, como Ya estaban. lo has podido ver, sí, interpretaron a sus personajes también en español, como Carolina Gaitán, como Mauro Castillo, como María C. Botero, y todos estos talentos ya estaban convocados para la versión en español, pero sí faltaban otros como Bruno, como Dolores, como Isabela, y todo el resto de personajes que son muchos. O sea, cuando ustedes se pongan a ver la peli y la puedan ver en cine, o si ya la vieron, pues van a notar que hay muchísimos personajes secundarios o que apoyan la trama principal de la familia Madrigal, y todas estas voces se tenían que conseguir. También las voces para los trailers, que en ocasiones pues eran voces distintas, eran elencos diferentes de los trailers a los de la peli. En algunos personajes quien interpreta la voz hablada no es quien interpreta la voz cantante, entonces sí. También toda esa búsqueda de todos estos actores que interpretan este montón de voces que no eran los que ya estaban definidos, fue ahí donde intervine yo un poco en el proceso. Genial. Cuando uno está siendo llamado para esto, obviamente a ti te llega la peli mucho antes que a todo el mundo que la vamos a ver en cine. Cuando tú veías, yo la vi ayer, te cuento, no había boletería, me tocó casi frente a la pantalla, llegué con tortícolis, pero no importa, o sea, me encantó, la disfruté muchísimo, pero cuando uno ve todas esas cosas, alerta spoiler, ¿no? La gente que no ha visto la película, sí, cuando uno alcanza a ver cosas tan colombianas, en una producción tan gigantesca, ¿qué sentías en ese momento? ¿Cómo no le cuentas? O sea, tú no podías contarle a nadie de lo que estaba pasando en la cabina, pero no se sentía ese corazón a estallar, porque si uno como persona que paga su boleta va y mira, se le eriza la piel de ver tantos detalles en la música, escuchando los tiples, que la arepa, que el ajiaco, que la mazorca, esas cosas increíbles cuando tú lo estabas haciendo. No, era vivir la emoción muy en solitario, no se podía, no sé, es como cuando uno viaja solo, que es fascinado con todo y toma fotos y pues y mucho las manda, pero uno no tiene a quien decirle al lado que está viviendo y viendo una maravilla. Un poco era así. Nosotros no teníamos acceso a toda la película, sino que pues había acceso a unas partes donde intervenían los personajes y a secciones muy puntuales de la peli. No lo sabíamos todo. Desconocíamos muchas cosas de la historia que no tuvieran que ver con nuestro personaje, así que para mí también fue una sorpresa, y para todas las voces también es una gran sorpresa cuando vemos la película. No conocíamos muchas cosas, desconocíamos qué actores finalmente interpretaban qué personaje. Todo eso también fue una sorpresa para nosotros. Pero sin duda me volví como la stalker principal de Disney, y era como día a día viendo qué salía nuevo, como un tráiler, y veía y como un fotograma nuevo y me llenaba la emoción, y yo como mira el café o la bandeja del Carmen de Viboral o mira no sé qué, y donde uno hace pausa en los tráilers
en ese fotograma es alucinante y asombroso todo lo que uno ve de Colombia. Sí, lo que uno ve de la cultura, de los espacios, de la vegetación, de la fauna, o sea, todo. Es que es muy impresionante cómo Disney lo ha hecho. Y no era de esperarse otra cosa. Disney lo ha hecho y lo ha hecho en grande. Tremendo, no, la película es alucinante. Las personas que no la hayan visto, por favor, corran a verla porque de verdad los detalles son magníficos, la historia es hermosa. Y yo, la verdad, tal vez he visto otras películas de Disney que han sido como temáticas con países, con regiones, pero esta la sentí totalmente diferente porque se nombra a Colombia en la música, se ven los detalles en absolutamente todo, y no sé si porque yo sea colombiano, pero siento que es muy diferente a otras películas, Sí. y siento que eso es verdaderamente maravilloso, maravilloso. Sí, yo creo, pues a mí me dicen, ¿y cómo te pareció? Y yo como, sinceramente, o sea, si me pongo objetiva, es una gran película. Como espectadora, yo me dejé sorprender también y me pareció espectacular, pero la verdad es que tan objetiva no puedo ser. O sea, yo ya estoy enamorada de esta película por lo que significa para mi vida, para mi carrera. Es imposible no estar así, como mirarla con ojos de hija o de mamá o qué sé yo, pero sé que es una gran película, ha tenido una acogida increíble en estos 2 días que lleva de estreno. Los comentarios son impresionantes. Yo creo que, claro, al ser colombianos tenemos una postura previa para irla a ver, ya sabemos con qué nos vamos, con que nos vamos a encontrar con Colombia cuando entramos a la sala de cine. Y tal vez no nos hemos puesto a pensar en lo que eso puede significar para alguien que no nació en Colombia, o sea, un inglés o un australiano entrando a ver la película, absorbiendo todo este sentido de colombianidad, este mundo tan apasionante, pues tan hermoso y tan fascinante que es para los turistas o los extranjeros cuando vienen aquí, que siempre quedan fascinados con el país, con las cosas de la cultura. Eso, verlo en una película y de la manera tan envolvente y tan fiel y tan veraz que lo hace la película, eso a mí me parece muy exótico. O sea, eso debe ser una experiencia muy bonita para todos los públicos que no sean colombianos. Claro, total. Creo yo. No, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ya cuando hablamos de la película, cuando hablamos ya de las sesiones de grabación, del casting, de toda la labor que estabas haciendo, ¿cuál fue el momento más crítico? Porque me imagino que eso lleva unas grandes dosis de estrés. Entonces, ¿cuál fue el momento más así crítico de Daniela cuando dijo, Dios, ¿en qué estoy metida? Yo creo que hubo dos retos siendo parte de este proyecto. El primero fue hacer doblaje en mi acento nativo. Me costó poner mi voz nativa al servicio de un personaje animado. Toda mi carrera he trabajado en el español estándar latino, que es como es el tipo de español que usamos para las producciones de este tipo y el que habitualmente se ha usado por años. Claro. Para las personas que no son locutoras, perdón, te interrumpo, Dale, claro. Es poner el español para que suene bien en México, en Guatemala, en Colombia, en Perú. Así y entonces ahí lo que tratamos de hacer es sacar un poco el acento nativo de nosotros. Exacto, lo cerrando intentamos neutralizar. Sigue. Lo intentamos neutralizar sí, básicamente. Neutralizar para hacer lo que se conoce como español neutro, o español estándar latino o español latino. Y era difícil para mí porque era lo que nos pedían en el casting y yo como, no lo voy a lograr hacer. y en pleno casting era como, así lo dices en tu país, y yo como, voy a volver a intentar hacerlo. Y lo volví a intentar hacer y ahí sí lo hacía paisa, pero eso me costó mucho. Eso fue un reto, uno de los retos que por cosas que he conversado con otros talentos, también fue un reto para otros de los talentos de voz al interpretar a sus personajes en acento nativo, porque eso es lo que vamos a encontrar en el doblaje al español de la película. Vamos a ver muchos acentos de muchas regiones del país, o al menos sí algunas inflexiones, algunas palabras, expresiones que vienen desde el guión.
pero desde la música de los actores de doblaje fue algo que se intentó cuidar y preservar. Y otro de los retos que puntualmente tuve y personalmente fue hacer el doblaje de una sección de una de las canciones de Dolores, en donde Lin-Manuel Miranda pues lo que propuso era un rap muy de su estilo. Y me tocaba decir eso, pero rapidísimo, y bueno, tener súper claro el fraseo. Y ese pedacito también me costó para grabar, pero bueno, finalmente quedó y lo hice. Pero digamos que esos son los dos retos a los que más me enfrenté como en el personaje de Dolores, en medio de las sesiones de grabación que fueron extensas, y fueron unas de diálogo con Ricardo Tejedo, que es el director de diálogos, el director de doblaje de la peli, y con Gaby Cárdenas, por otro lado, que es la directora musical en la parte de las canciones. Entonces, pues nada, fue casi que tener, pues eso también era un honor, era como, cuando me hubiera imaginado yo ser dirigida por estas personas que he admirado toda la vida. Es un sueño, que es casi que pues ser dirigida por ellos es tener unas clases maestras intensivas de doblaje y de interpretación increíbles. Entonces, tremendo. Sí, solamente el ejercicio de la grabación fue una locura. Increíble. Para las personas que siempre han soñado con esto, para los jóvenes que nos escuchan, Dani, llegar a este momento no es fácil. Tal vez la gente siempre ve el éxito, pero no sabe qué hay detrás de todo lo que ha pasado en la vida del artista, y más en esto que es como que los artistas llegan de un momento a otro, la gente los disfruta, pero no sabe qué pasó. Para los jóvenes que quieren y sueñan, o incluso no tan jóvenes, que soñamos con llegar a estar en un doblaje, que nuestra voz llegue a ser escuchada por muchas personas en un proyecto como estos, ¿qué tuviste tú que hacer? ¿Cuál ha sido como rápidamente ese proceso que la gente diga, ok, tengo que estudiar, tengo que hacer esto? Rápidamente que nos digas un pequeño recorderis biográfico que lo que te ha llevado a llegar a donde estás. Bueno, yo creo que cada camino para llegar a eso es muy diverso y distinto. No hay como una ruta ni una fórmula, pero puedo hablarles de la mía, o sea, de lo que yo veo en retrospectiva y que he visto pasar y que pues finalmente hoy me tiene acá. Yo empecé a través del canto muy pequeña. Yo cantaba cuando era chiquita, desde chiquita recuerdo haber cantado, y a través de eso empecé a usar la voz, a explorarla, a entrar a clases, a conocer de técnica vocal. Años después empecé a dar clases yo de técnica vocal, y a través de la voz cantada, después de tener vida en bandas, en cantar en bares, en producciones y toda la cosa, empecé a conocer el mundo de la voz hablada. Cuando me llamaban a un estudio a grabar un jingle, por ejemplo, cantado, pues me ponían también a grabar el resto del video, o una cuña, o algo así como ocasional. Y empecé a conocer la voz hablada, la locución, y empecé a despertar como el interés por eso. En mi país, aquí en Colombia, de alguna forma se empieza por ese camino de una manera muy empírica y no tan formalizada, y así empecé yo. Y cuando descubrí la locución, años después de irme por otros caminos, a hacer mi carrera, descubrí que también quería hacer doblaje y que había hecho doblaje, pero que eso también se estudiaba, y ahí fue cuando empecé formalmente a estudiar doblaje. Viajé a Argentina, mientras estudiaba doblaje, actuación para doblaje, español neutro, empecé a la par a trabajar en las casas y estudios argentinos, que me abrieron las puertas muy rápido. Recién yo había llegado allá y confiaron en lo que yo podía hacer, y yo empecé a confiar también en lo que yo sentía que ya sabía hacer. Y a partir de eso, que fue más o menos en el 2013, me entregué por completo a mi carrera y a mi voz hablada y cantada, y a donde eso me pudiera llevar. Y ahí empezó años de formación y de ejercicio, de formación actoral, ante cámara, ante teatro, de empezar a trabajar en teatro musical, de seguir pedaleando más en la industria de la voz publicitaria y la locución comercial y tomármela más en serio. Y todo eso fue cogiendo impulso, y a medida de que pasaba del canto a la locución, al doblaje, a la actuación, todo se me mezcló, y hoy en día digamos que todas esas 4 cosas hacen parte de mi ejercicio. Quién sabe, esto me está enrutando por unos lugares muy atractivos y vamos a ver esto hacia dónde va, pero digamos que eso fue lo que me llevó hoy en día a trabajar con mi voz y a conocer no únicamente
de las artes de la voz, de cómo se maneja artísticamente tu instrumento, sino de la industria, de conocer cómo se mueve esto empresarialmente, otros talentos, los estudios, las productoras, las agencias, en fin, los agentes, las directoras y directores de casting, estar presente en congresos, en talleres, no parar de formarme. Básicamente, eso ha sido como la historia detrás de la voz. Detrás de la voz de Daniela Sierra. Detrás de la voz de Daniela Sierra, sí. Bueno, Dani, increíble. Eso a mí me reafirma que para que uno pueda aprovechar las oportunidades, verdaderamente hay que estar altamente preparado. Muchas veces pasan las oportunidades enfrente de nosotros, pero no tenemos las capacidades y nos quejamos muchas veces de que eso es para otros, pero esos otros son los que se levantan más temprano, los que trasnochan, los que corren la milla extra, los que siguen estudiando los que a pesar de tener experiencia siguen aprendiendo cosas nuevas, y eso es lo que nos deja, yo creo que esto pequeño que nos acabas de decir. Yo creo que sí, John. En este proceso, por ejemplo, lo noté mucho y vi desde la parte de la búsqueda del talento qué es lo que en realidad buscan cuando buscan mi voz, y me parece importante, es decir, he empezado a tener como otra perspectiva de parte del que recluta el talento y no del talento, ¿cierto? Y lo que dices es muy importante, estar preparado. En este momento, para este casting, yo pedí material sin mencionar para qué era. Tienes esta muestra de voz, necesito tu muestra de canto y tu muestra de voz. Y era como, ¿me puedes esperar una semana? Yo te mando. O, por ejemplo, ¿cuándo te lo tengo que mandar? O sea, no, yo necesitaba que me facilitaran en ese instante lo que yo les estaba pidiendo, y si lo tenían, yo lo pasaba, y si no lo tenían, lo lamentaba mucho, pero no podía. Yo estaba corriendo contra reloj en lo que me estaba pidiendo la producción, y muchas de esas oportunidades no se pudieron dar para los talentos porque justamente no estaban preparados. Entonces es buscar la manera de estar en las jugadas que uno quiere estar y prepararse para eso en el momento, y que lleguen las oportunidades y tú estés ahí. Listo, tengo esto ya montado, puede que no sea exactamente lo que piden, pero podría funcionar, y mientras tanto voy grabando otra cosa, pero facilitar mucho las cosas a quien nos está reclutando, buscando. He aprendido mucho de este proceso desde ese lugar. Claro, totalmente. A veces decimos, estoy detrás de mi sueño, quiero hacer mi sueño realidad, quiero vivir de lo que me gusta, pero ¿qué estás haciendo realmente para que ese sueño se cumpla? Porque puede aparecer alguien en cualquier momento, como una llamada de Disney, por ejemplo, a cambiarte la vida, ¿verdad? Así es, exacto. Dani, yo con tu historia de vida, porque he visto otras entrevistas tuyas, soy fan número 1 de Dani, no, mentiras, pero sí soy fan, sí soy admirador de tu trabajo. He visto varias entrevistas y en ti veo, en tu historia de vida veo algo que es muy importante, y es los sueños, digamos, tu sueño trabajar con la voz, se basó también en las decisiones que has tomado en tu vida. Uh-huh. Porque sé que en algún momento de tu vida hubo como esa y la presión social de, hey, Daniela, tú cantas increíble, ¿por qué no te vuelves una pop star? ¿Por qué no vas al reality de canto? Por como otras colegas que has tenido que sí lo han hecho. Sí. Y yo te he visto que tú fuiste firme en tu decisión de decir, ok, voy a cumplir mi sueño, y soy consciente de que lo puedo cumplir desde otro punto de vista. Sí, no sé, esa duda, esa pregunta me la han hecho mucho, y al parecer yo nunca me la pregunté. Es como que yo veo y yo digo, ay, sí, de verdad hubo un momento en el que yo tenía algo para decidir, o me convertía en un artista con mi voz y hacía mi música, o hacía lo que estoy haciendo hoy en día, pero yo no siento que haya sido como elegir un camino u otro. Siento que se me hizo fácil como deslizarme en seguir haciendo lo que yo iba sintiendo día a día que tenía que ir haciendo, y no fue como una renuncia y una aceptación a otro camino, sino como que yo sabía que yo iba a usar la voz, y que no importaba pues cómo era como que, no sé, yo no soy compositora o no me he explorado en esa área aún, entonces no sentía que tenía que decir unas cosas por ahí. Yo sabía que mi voz tenía que interpretar unas cosas y tenía que hacer unas cosas, pero nunca, no sé, mi alto sueño, no sé si alguna vez fue como ser una estrella de escenarios, de música, no lo sé, nunca me lo pregunté, solo sabía que tenía que usar la voz, y así ha sido como todo. Eso que me mencionas ha sido como
claro, uno tiene un sueño, pero yo nunca he tenido como unos objetivos claros. Más fácil yo voy navegando es como en el día a día, lo que se siente bien, lo que me entusiasma más, lo que se siente más, lo que siento que me va dando más paz día a día, lo que no sé, sí, me entusiasma, como hoy tengo ganas de Claro. hacer esto, hoy tengo ganas de hacer un reel, hoy, y amanezco con esas ganas de ir haciendo cosas y eso me ha ido llevando automáticamente a Genial, otras cosas. genial. Y no has tenido como dejarte llevar por esa presión social de que, ok, lo voy a hacer. Porque como que ahí ya el sueño se desvive y no terminas haciendo tu sueño, sino el sueño de otro. Sí, hay una amiga que me dice como, bueno, vos finalmente pues no terminaste cantando, hiciste con tu voz lo que te dio la gana. Me alegra mucho. Y un poco sí, un poco es como que era tuya, no es la voz de la gente, era la tuya y la terminaste usando como quisiste. Y yo como, bueno, interesante manera de verlo. Y creo que finalmente sí, igual yo no descarto nunca seguir cantando y no descarto No, nunca empezar a actuar en cámara, no descarto nunca nada. Necesito hacer muchas cosas en la vida y necesito que me rinda. Entonces no sé a dónde iremos mañana o pasado, pero esta es la cola de mi gata, perdón con todos, pero seguramente será un lugar maravilloso, estoy segura. claro, porque vas disfrutando el proceso, vas amando lo que vas haciendo. Ujú. Y rico eso como que te deja sorprender, o sea, de la misma preparación de la que veníamos hablando, se abre un camino y te sigues como una niña alimentando y creciendo y creyendo en todo lo que va pasando y disfrutándolo sobre todo. Porque muchas veces en estas carreras artísticas, ya cuando hay un proceso, ya cuando tienes un nombre, o te vuelves una persona adicta a seguir teniendo poder, a seguir alcanzando y subiendo posiciones y reconocimiento, o te dedicas a Ujú. disfrutarlo. Sí, eso que estás diciendo es muy importante porque a mí me empezó a pasar eso en un momento. Es decir, yo me entregué a la carrera y no sé, me estoy alargando mucho para responderte, no sé. Bueno, No, en no, todo no, caso, está disfrutando esta charla, por favor. bueno, me alegra mucho. En un momento, hace un par de años, digamos que la cogí muy fuerte y no sé, me comprometí con más cosas de las que podía abarcar y empecé a trabajar mucho y trabajar demasiado y vivía exhausta y no dormía y me comprometía con todo y trabajaba en exceso y claro, uno empieza a tener, gracias a ese trabajo tan duro, un montón de recompensas o de logros alcanzados y un montón de cosas que uno empieza a inflarse. Eso es absolutamente inevitable en las profesiones, pero yo creo que a mí la profesión me ha dado el regalo, es decir, la vida ha sido muy generosa conmigo en cuanto a que a través de lo que yo elegí para hacer en la vida me ha enseñado tanto de eso mismo como de mí misma, de mi crecimiento personal. Y así como me ha permitido vivir las glorias y objetivos y metas alcanzadas, también me ha permitido hacer otras conquistas de tipo más espiritual, ¿cierto? Como y no solamente pues ver la luz espiritual, sino pasar por encuentros muy duros con la propia sombra, con el propio ego, como esto porque me choca, esto porque me remueve, esto porque me agobia, esto no debería ser así, yo no soy esta persona. Y hacer ese recorrido y verse uno mismo con eso pues que yo particularmente no quería hacer, me dio la potestad de poner frenos de mano y decir, calma, esto no es lo que yo no quiero ni ser la mejor, ni quiero ser la única, yo quiero divertirme. Y un poco basada en ese querer de divertirme, he hecho las últimas decisiones que cada vez se ponen más duras porque en este momento tengo unas decisiones que tomar respecto a mi carrera, como bueno, esto se me está yendo más por la gestión de mi propio talento o desde la parte más gerencial, que un poco hasta hacia allá me está perfilando mi propia carrera y me toca tomar unas decisiones, Claro. pero creo que ya son basadas en otra cosa, como yo no quiero ser sí, uno sí quiere brillar y quiere tener sus logros y ser reconocido por lo que hace y por lo que quiere hacer y por lo que pues, tanto trabajo le mete, pero hoy en día ya le digo que no a muchas cosas porque yo ya solo quiero pasar bueno, yo no quiero divertirme, quiero hacer otras cosas. Entonces, sí, eso que dices es importante, bastante. Dani, te decía que para esto fue esta charla. Hablamos de Encanto, que es algo increíble para Colombia, para Latinoamérica, para ti, para muchos talentos, pero creo que esto que acabas de decir
es hermoso, porque muchas veces, sí, queremos lograr nuestros sueños a como de, se nos da la oportunidad y queremos seguir corriendo, pero el sueño también es vivir tranquilo y poder disfrutarlo como lo acabas de decir. Así El es. brillo, el momento de fama, como dicen muchas religiones o como dicen muchos pensadores, nos llega a todos. Pero la idea es poder disfrutarlo, saborearlo y cuando vayamos a la tumba, irnos con una sonrisa de saber que lo hicimos y no irnos cansados, agotados por una carrera que no disfrutamos, ¿verdad? Exacto. Daniela, maravilloso. Igual te vi brillando en la alfombra roja, increíble. Te Gracias. felicito verte con todos esos talentos, con ese reconocimiento más que merecido. Te lo dice alguien que te admira mucho como referente en la locución, como de persona, con todo. Te doy muchas gracias por compartirnos este espacio, estos minuticos. Sé que la gente va a quedar muy feliz y los que no han visto la película van a ir corriendo a verla. Gracias por estar aquí. No, John, gracias a ti por esas palabras tan bonitas y potentes y por este espacio que abres y al que me invitas para poder compartir todo esto, que pues en realidad fue una vivencia muy solitaria mientras no pude decirla y acá ya estoy pudiendo compartir todo. Gracias por darme esa oportunidad. No, gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan. Pueden seguir a Daniela en Instagram como Daniela Sierra Voz, ¿verdad? Así es. Ahí pueden ver todas sus canciones. En YouTube hay unas canciones que esta mujer canta increíbles. Así que súper, súper recomendado, Dani. Gracias, Mucho John. aprecio. Gracias por estar aquí. Lo mismo. Muchas gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. I can do it.